Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Vamos a dar curso e inicio a la mesa del módulo de cáncer genitourinario. Una mesa un poco accidentada por problemas de salud. Tenemos algunos faltantes. Nuestra presidenta de mesa, la doctora Carmen Castro, no nos puede acompañar por temas personales, así como tampoco uno de nuestros expositores, que es el doctor Sergio Quiseno, que tampoco nos puede acompañar. Tenemos como coordinadora a la doctora Carolina Chacón. Ella es médica especialista en radioterapia oncológica y jefa del departamento de radioterapia del Alexander Fleming. Tenemos como una de nuestras expositoras a la doctora Beatriz Maza. Ella es médica especialista en radioterapia y del Instituto Ángel Rojo y del consultorio privado de radiaciones General San Martín. Tenemos al doctor Juan Pablo Sade, que nos ayuda con algunos trabajos y al mismo tiempo nos ayuda como oncólogo clínico y jefe de la unidad de tumores genitourinarios del Instituto Alexander Fleming. Tenemos también, aprovechando que estaba por acá Felipe conectado, el doctor Felipe Cuñuago, médico especialista en radioterapia oncológica desde España, jefe asociado del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Quirno Salud de Madrid, España, y coordinador del Grupo Oncológico Español para el estudio del cáncer de pulmón. Y al mismo tiempo, si logramos hacer lo mismo, una doble conexión, el doctor Gustavo Villoldo, médico urólogo del Instituto Alexander Fleming. Bueno, para no demorarnos más, entonces damos inicio a la primera expositora, en este caso la doctora Beatriz Maza, que tuvo la gentileza de agarrar uno de los trabajos del doctor Quiseno, o sea que ella va a presentar 3 trabajos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, doctor Macedo Andrade y doctora Chacón, por invitarme a la mesa del genitourinario. Voy a presentar 4 trabajos, así que esto va a ser un poco largo. Vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico para que no se nos duerma la gente. El primer trabajo es un fase 3 de hipofraccionamiento versus no-fraccionamiento en lecho de prostatectomía. El objetivo de este trabajo es determinar si el hipofraccionamiento en lecho de prostatectomía, llamado IPORT en este caso, es no inferior al tratamiento convencional llamado COPORT, con respecto a los síntomas genitourinarios y gastrointestinales. El diseño del trabajo hemos trazado 2 grupos de pacientes, uno con un PSA indetectable, menor a 0,1, y otro con PSA detectable mayor a 0,1. También se los estratificó según su score de EPIC. El score EPIC es un score de comorbilidades de cáncer de próstata que tienen en base los síntomas genitourinarios y gastrointestinales. También se permitió hacer bloqueo hormonal, 6 meses por lo menos. Y se fue randomizado en 2 ramas, una rama no fraccionada, llamada COPORT, que hizo 1,8 Gray por 37 fracciones, en total 66,6 Grays, y una rama hipofraccionada, que hizo 2,5 Grays en 25 fracciones, en total 62,5 Grays. En este trabajo no se permitió la radioterapia nodal pelviana. Como ustedes bien saben, el alfa beta del cáncer de próstata es un alfa beta bastante bajo, de 1,5, con lo cual el equivalente a 2 Grays, con un esquema no fraccionado, son 63 Grays, y con un esquema hipofraccionado son 71 Grays, con lo cual uno considera que la rama hipofraccionada es una rama más biológicamente intensa, ¿no? Hay un escalamiento de dosis. Tiene 2 hipótesis, la hipótesis nula o null, dice que los cambios de síntomas genitourinarios y gastrointestinales según el score de EPIC a los 2 años en la rama hipofraccionada son peores que el tratamiento convencional. Y tiene una hipótesis alternativa que dice que los cambios de los síntomas gastrointestinales o genitourinarios según el score de EPIC a 2 años en la rama hipofraccionada no es peor que el esquema convencional. Entonces, ¿cómo se define el margen de no inferioridad? Bueno, ellos consideran que el esquema hipofraccionado, IPORT, debe ser, para que no sea no inferior, los cambios deben ser menores a 5 puntos en los síntomas genitourinarios y menores a 6 puntos en los síntomas gastrointestinales. Se permitieron todo tipo de técnicas de radioterapia, todas técnicas modernas, 3D, IMRT, BIMAT, radioterapia por resonancia, radioterapia helicoidal. Fue mandatorio hacer IGRT, ya sea con Convincity o con quirovoltaje con fiduciales. Los 2 grupos, la rama
normofraccional, al coport y la rama IPORT fueron ramas bastante balanceadas, en total 294 pacientes. Cuando los médicos evaluaron los cambios que notaban de toxicidad de los pacientes, todos los grados 3 de toxicidad vieron que en la rama coport tenían un 6% y en la rama de hipofraccionamiento era un 9%. Cuando uno desglosaba los síntomas que describían los pacientes, uno veía que a nivel digestivo, la proctitis, la hemorragia rectal, en ambas ramas eran bastante similares, pero en cuanto a la parte de los síntomas urinarios, la cistitis no infecciosa y la hematuria, era peor en la rama hipofraccionada. Hubo 6 casos de cistitis no infecciosa y 2 casos de hematuria, mientras en la rama normoconformada no hubo estos síntomas. Bueno, según el score de EPIC, ¿no?, que es el score de comorbilidad, y los síntomas gastrogenitourinarios, no hubo diferencia en ninguna de las dos ramas. Fíjense que las líneas son exactamente iguales, van bastante acopladas una a la otra. O sea que es lo mismo en cuanto a toxicidad hacer hipofraccionamiento que hacer normofraccionamiento. Cuando uno mira a los 24 meses, o sea, a los 2 años de finalizar el tratamiento, ve que tampoco hay diferencias, o sea, que no hay diferencias ni clínicamente ni estadísticamente significativas entre hacer normofraccionamiento o hipofraccionamiento en el hecho de la prostatectomía. Diferente es cuando uno ve el score de los síntomas gastrointestinales. Claramente las líneas se separan cuando uno termina la radioterapia. Fíjese que es peor los síntomas gastrointestinales en la rama hipofraccionada, pero luego a los 6-12 meses estos síntomas vuelven a la misma línea de la rama normofraccionada. Entonces, uno que ve en el score que cuando finalizó la radioterapia, el score de normofraccionado bajó casi 7 puntos y el score del hipofraccionado bajó 15 puntos, con una P bastante significativa, o sea que hubo bastantes síntomas gastrointestinales, pero cuando ve los 2 años, estos números se semejan bastantes, con lo cual vuelve a la normalidad. Con respecto al tiempo de progresión, con un seguimiento de 2 años, el tipo de progresión entre la rama normofraccionada y la rama hipofraccionada es exactamente la misma, 14,4% versus 14,7%. Entonces, como conclusión, la rama hipofraccionada tiene mayor toxicidad gastrointestinal, eso es cierto, comparado con el normofraccionamiento al finalizar la radioterapia, pero esta toxicidad se supera los próximos 6-12 meses y después termina igual que la rama normofraccionada. Una crítica de los investigadores del trabajo dice que tal vez tengan que necesitar constraints más restrictivos de la parte digestiva para mejorar esta toxicidad gastrointestinal. Y el esquema hipofraccionado es no inferior al normofraccionado en conceptos de toxicidad genitourinaria y gastrointestinal a los 2 años. Siguiente trabajo. Ahora van a ser los próximos 3 trabajos, todos de hormonoterapia. Este trabajo es un trabajo también fase 3 de escalamiento de dosis de radioterapia combinado con bloqueo hormonal en pacientes de riesgo intermedio. Entonces, la hipótesis de este trabajo es que el agregado de bloqueo hormonal durante 6 meses a pacientes con riesgo intermedio puede aumentar la sobrevida general. Entonces, los pacientes tenían que ser todos pacientes de riesgo intermedio que debían tener por lo menos uno de los siguientes factores de riesgo. Un glicemia igual a 7, un pesante de 10 y 20, un estadio clínico T2B, T2C. Y si los pacientes tenían estos 3 factores de riesgo y un más del 50% de biopsias positivas, no eran elegibles porque se considera estos pacientes que su pronóstico de vida era más parecido a un paciente de alto riesgo que a un paciente de riesgo intermedio. Entonces el diseño se estratificó en diferentes grupos, pacientes con un factor de riesgo o pacientes con 2 o 3 factores de riesgo. Esto se asemeja más a los pacientes de riesgo intermedio favorable y riesgo intermedio desfavorable. También se consideró las comorbilidades que tienen, según el score de AC27. El score AC27 es un score de comorbilidades de adultos que evalúa el número de la severidad de comorbilidades entre el 0 y el 3 puntaje, ¿no? Y también evaluaron la radioterapia, qué tipo de radioterapia iba a hacer el paciente. La gran mayoría de los pacientes hicieron radioterapia externa, en total 79,2 Gray, y un 11% realizaron externa más radioterapia, ya sea con baja tasa o alta tasa. Se los dividió en 2 grupos, un grupo que va a hacer solamente radioterapia y otro grupo que va a hacer radioterapia combinado con bloqueo hormonal durante 6 meses.
El endpoint primario de la sobrevida general, esto fue diseñado para que el grupo que hacía solo radioterapia tuviese por lo menos una sobrevida de 5 años del 90%, y el grupo que recibiese bloqueo hormonal agregado, a los 5 años su sobrevida debería ser el 93%. Entonces, las características del paciente, los pacientes eran en general pacientes de buen pronóstico, tenían un solo factor de riesgo, 67%. La radioterapia que mayoritariamente recibieron fue externa, un 89%, y el Gleason en promedio fue un 7 puntos de Gleason, y el estadio clínico fue un T1, mayoritariamente. O sea, pacientes en general de buen pronóstico. Eran 1.492 pacientes, y cuando uno ve la toxicidad, ¿no?, la toxicidad de estos dos grandes grupos, uno sabe perfectamente que el bloqueo hormonal da mucha toxicidad a nivel endocrino, a nivel sexual, metabólico, y esto es lo que se ve en los dos grupos. Cuando uno ve la toxicidad endocrina, sexual y metabólica del grupo que hizo solo radioterapia, tiene muy pocos casos, grado 3 o grado 4, y cuando ve el grupo que tiene bloqueo hormonal, claramente tiene mayor toxicidad grado 3 y grado 4 en estas esferas. Con respecto al área de los eventos cardíacos, hay un muy leve aumento en la rama que hace bloqueo hormonal. Fíjese que la rama que hace bloqueo hormonal tiene 8 casos de eventos cardíacos, y la rama que hizo solamente radioterapia tuvo solamente 3 eventos cardíacos. Y con respecto a la parte gastrointestinal y urinaria, no hay modificación. O sea, el agregado de bloqueo hormonal no modificó en nada el tema de los síntomas digestivos ni urinarios. El endpoint primario fue la sobrevida general, y bueno, claramente se ve que las líneas se cruzan. No hay un claro beneficio en el agregado en sobrevida de un bloqueo hormonal. Fíjese que a 5 años de sobrevida del brazo que hizo solo radioterapia es 90%, y a 5 años el brazo que hizo hormonoterapia es 91%, que es idéntico, es igual, y a 8 años es 79% versus 84%, o sea que no falló en demostrar un aumento de sobrevida. Pero en la recaída bioquímica claramente ven que las líneas divergen, se separan, y hay un beneficio, ¿sí? Hay un beneficio que a 8 años la rama que no hizo bloqueo hormonal tiene una recaída bioquímica del 21% a 8 años, pero la rama que hizo con el bloqueo hormonal tiene una recaída del 10%, con una P significativa, y un hazard ratio de 0,50. Con respecto a la metástasis a distancia, nuevamente hay una diferencia. Esto es, la omisión del bloqueo hormonal hace que los pacientes a 5 años que no hicieron bloqueo tengan 3,1% de metástasis a distancia, y a 8 años 4,3%. Fíjese que a 8 años el grupo que hizo bloqueo hormonal tiene un 1%, o sea que acá también hay beneficio. Y con respecto al inicio de terapia de salvataje, también hay un beneficio. A 8 años la gente que no hizo bloqueo hormonal, casi el 10% ya inició una terapia de salvataje, mientras el grupo que sí hizo bloqueo hormonal, tenía un 5% de terapia de salvataje iniciado. Con respecto a la mortalidad cáncer específica, también hay un beneficio. Fíjese que solamente hubieron 11 pacientes con muertes asociadas a cáncer de próstata. 11 pacientes. De los 11 pacientes, 10 correspondían al grupo que hizo solamente radioterapia, y uno correspondía al grupo que hizo radioterapia y hormonoterapia. Entonces, claramente hay una disminución y un beneficio acá también en la mortalidad cáncer específica. Cuando vemos mortalidad no cáncer específica, es exactamente lo mismo, no hubo modificación. Y cuando uno hace un análisis de subgrupos, ¿quiénes se beneficiaron del agregado del bloqueo hormonal? Todos los grupos se beneficiaron. Obviamente el grupo, por ejemplo, de factores de riesgo, que tuvo 2 o 3 factores de riesgo, se benefició más que el que tenía un solo factor de riesgo. Con respecto al Gleason, claramente los que tenían un Gleason más alto se beneficiaron más. El que menos se benefició fue los que tenían un Gleason bajo, de 2 a 6, pero hubo un pequeño beneficio. Y con respecto al tipo de radioterapia, uno evalúa, cuando evaluamos radioterapia externa sola versus radioterapia con un BUS, con braquiterapia, si hubo beneficio en los dos grupos, eso es claro, es importante. Con respecto a la metástasis a distancia, lo mismo, esto se reproduce otra vez, beneficio en todos los grupos. El único grupo que no se benefició con respecto a la metástasis a distancia es el de Gleason bajo, de 2 a 6. Con respecto a la calidad de vida, bueno, otra vez vemos que los síntomas gastrointestinales y genitourinarios son exactamente lo mismo, ¿sí? No hay modificación, pero cuando uno mira la calidad de vida con respecto a la parte endocrina, a la parte sexual, el uso de bloqueo hormonal
claramente hay un detrimento de la calidad de vida, pero esto mejora al año, a los 12 meses. Como conclusión, con 6 años de seguimiento, el agregado de bloqueo hormonal no mejora la calidad de vida, la sobrevida general en pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio. Sí hay una disminución de la recaída bioquímica, sí hay una disminución de la metástasis a distancia, sí hay una mejora en el inicio de la tasa de salvataje y de mortalidad de cáncer específica, ¿sí? Pero cuando uno da un bloqueo hormonal hay que tener en cuenta que hay un efecto adverso en la calidad de vida de los pacientes del índole sexual y hormonal. Tercer trabajo, ya vamos terminando. Este es otro fase 3 con un seguimiento de 10 años que evaluaba radioterapia de alta dosis con bloqueo hormonal. Entonces, el objetivo de este trabajo es si el bloqueo hormonal de largo plazo es mejor que el bloqueo hormonal de corto plazo en pacientes de alto riesgo y riesgo intermedio que recibían radioterapia de alta dosis. El endpoint primario era sobrevida libre de recaída bioquímica, el endpoint secundario era sobrevida general, sobrevida libre de metástasis, sobrevida cáncer específica y toxicidad. Algo interesante es que en el ASTRO 2014 se presentaron los trabajos de 5 años de seguimiento y en el ASTRO 2021 se presentó la actualización con 10 años de seguimiento. El diseño fue el siguiente, de fase 3, randomizado 1 a 1, todos pacientes de alto riesgo y riesgo intermedio. Habían 2 brazos, un brazo que era neoadyuvancia con 4 meses, seguido de radioterapia 3D, que mínimamente recibían 76 grays, y un segundo brazo que era neoadyuvancia con bloqueo hormonal de 4 meses, seguido de radioterapia de 76 grays, y luego goserelin por 24 meses, o sea, una adyuvancia prolongada. Eran 354 pacientes. Bien randomizados, quiero destacar la dosis que recibió la próstata, que era mínimamente 78 grays, y hubo un 14% de pacientes que recibieron radioterapia pelviana, la mayoría eran todos pacientes de alto riesgo, esto quedaba a criterio del médico tratante. Entonces, en el 2014, en el ASTRO, con 5 años de seguimiento, este trabajo demostró que la adyuvancia prolongada durante 2 años con goserelin había una mejoría en el control bioquímico y sobrevida general, sobre todo en pacientes de alto riesgo, con un leve aumento de los eventos cardiovasculares no fatales. ¿Qué pasó en ahora 2021? Con 10 años de seguimiento, este beneficio no se sostuvo. No hay beneficio a 10 años en sobrevida libre de recaída bioquímica, en sobrevida libre de metástasis, en sobrevida general. Fíjese que el hazard ratio es 1.2, 1.1, así que no hay beneficio. El único grupo que es esperable que se haya beneficiado es el de alto riesgo, que tuvo un beneficio absoluto del 12% en todos estos aspectos. Cuando uno ve a sobrevida cáncer específico a 10 años, también tuvieron 11 eventos, ¿sí? Eran todos pacientes de alto riesgo. 5 de estos 11 pacientes eran del grupo que había hecho una adyuvancia prolongada y 6 del grupo que había hecho una adyuvancia corta. Las causas de muerte en general, la primera causa de muerte era otro tumor, otra neoplasia, generalmente pulmón o colon. Segundo, los eventos cardiovasculares. Quiero destacar que vean los grupos. ¿Qué pasa cuando es un bloqueo hormonal prolongado de 24 meses como goserelin? Hay un leve aumento de los eventos cardiovasculares, pero esto no es significativamente estadístico, ¿sí? Ahora, el cáncer de próstata aparece como tercera causa de muerte. Los investigadores que dicen que esto representa las mismas causas de muerte de la población general que no tienen cáncer de próstata. O sea que los pacientes con cáncer de próstata no se mueren por esta enfermedad, sino que se mueren de las causas habituales de otra población. Como conclusión, a 10 años no pudo confirmarse que haya beneficio en la prolongación de la adyuvancia, que sí fue demostrado a 5 años, ¿sí? No se pudo demostrar. Sí hay un beneficio para los pacientes de alto riesgo, un beneficio absoluto de 12% para la sobrevida. También demostraron que el agregado de una adyuvancia prolongada de 24 meses no aumenta de manera considerable los riesgos de eventos cardiovasculares. Y no demostraron beneficio para los pacientes de riesgo intermedio en prolongar la adyuvancia a 24 meses. No hay beneficio. Último trabajo. Este es un metaanálisis, ¿sí? Hecho por un nuevo consorcio de entidades, de universidades y grupos de trabajo que analizaron múltiples ensayos fase 3. ¿Sí? El objetivo de este consorcio nuevo es evaluar el impacto de las 3 estrategias más habituales para el cáncer de próstata y radioterapia.
Las 3 preguntas que querían responder eran las siguientes: uso de bloqueo hormonal, prolongación de la neoadyuvancia y prolongación de la adyuvancia. Entonces, analizaron 1.488 trabajos. De estos eligieron 12 trabajos que respondían a estas preguntas. Los endpoints eran sobrevida libre de metástasis, el otro eran los endpoints secundarios, eran recaída bioquímica, metástasis a distancia y sobrevida general. También intentaron analizar cuántos pacientes eran necesarios tratar para evitar una metástasis a distancia de 10 años. Abajo se ve los 12 trabajos que usaron. Juntaron 10.800 pacientes, un 10% eran pacientes de bajo riesgo, un 43% eran pacientes de riesgo intermedio y un 47% eran pacientes de alto riesgo. Entonces, las 3 preguntas que se hicieron fueron el siguiente: uso de bloqueo hormonal. Tenían una rama que era de control, que hizo solamente radioterapia, versus una rama que hacía radioterapia y bloqueo hormonal. Juntaron 5.000 pacientes con un seguimiento de más de 12 años. La segunda pregunta era prolongación de la neoadyuvancia. ¿Qué es mejor? ¿Neoadyuvancia 3-4 meses o una neoadyuvancia de 6-9 meses? Juntaron 2.200 pacientes. Y la tercera pregunta era prolongación de la adyuvancia. ¿Es mejor una adyuvancia corta de 4 o 6 meses o es mejor una adyuvancia prolongada de 18 a 36 meses? Juntaron 3.600 pacientes con más de 10 años de seguimiento. La primera pregunta, ¿si es beneficioso hacer adyuvancia con radioterapia? Sí, es beneficioso. Cuando uno ve la sobrevida libre de metástasis y la sobrevida general, ve que las 2 curvas se separan y que es claramente beneficioso agregar un bloqueo hormonal a hacer solamente radioterapia. Esto, cuando uno separa los grupos de riesgo, ve que el que más se favorece obviamente son los pacientes de alto riesgo. Y determinaron que el número de pacientes a tratar para evitar una metástasis a distancia de 10 años son 18 pacientes para el riesgo intermedio y 8,4 pacientes para el riesgo alto. Con respecto a la segunda pregunta, si es mejor prolongar la neoadyuvancia, ¿qué es mejor? 3-4 meses de neoadyuvancia o 6-9 meses de neoadyuvancia, no hay beneficio. Fíjese que las curvas están iguales, van idénticas, con lo cual no es mejor hacer una neoadyuvancia prolongada de 6-9 meses. Tercera pregunta, ¿es mejor una adyuvancia prolongada? Sí, es mejor hacer una adyuvancia prolongada de 18 a 24 meses. Fíjese que las curvas se separan. El hazard ratio es de 0,84. La sobrevida libre de metástasis a 12 años en la gente que es una adyuvancia cortita son 26%, mientras que la sobrevida libre de metástasis a 12 años de la gente que hizo una adyuvancia prolongada son 33%. Lo mismo se ve en la sobrevida general, 47% versus 54%. Así que hay un beneficio. Y nuevamente el alto alto riesgo de próstata se vuelve a beneficiar. Determinan que el número de pacientes a tratar para evitar una metástasis a 10 años es 16 para los pacientes de riesgo intermedio y 10 para los pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El uso de bloqueo hormonal con la radioterapia y la prolongación de la adyuvancia, una adyuvancia prolongada de 18 a 36 meses, es beneficiosa para los pacientes, principalmente los pacientes de alto riesgo, ¿sí? Y que no pudieron demostrar que la neoadyuvancia prolongada sea beneficiosa para los pacientes. Bueno, la verdad muy bien, Beatriz, en vez de 3-4 trabajos, es fantástico. No quedó nada sin hablar. Y bueno, cuando puedas poner la presentación mía, si vamos a hablar de algo, vamos a hablar del bloqueo hormonal. Yo tengo 2 trabajos para compartir con ustedes. Uno que viene del mismo derivado que habló recién Beatriz, de la doctora Kishan, y es el impacto del trabajo HIT. Este trabajo busca el impacto de la alta dosis de radioterapia en el cáncer de próstata localizado y utilizando lo que se llama Individual Patient Data, que son los datos individualizados crudos, estadísticos de cada paciente a lo largo de 15 trials randomizados.
Sabemos bien que la dosis, la radioterapia externa para el cáncer de próstata se convirtió en un estándar alrededor de los años 60, hablando de lo que sería radioterapia de baja dosis alrededor de 74 grays. Muchos años de investigación rigurosa han pasado, muchos trials han pasado y han sido investigados. Hay largas comparaciones paralelas entre diferentes estudios, pero generalmente son dos formas de intensificación de dosis las más estudiadas. Una es añadir o prolongar el tiempo de la deprivación androgénica y el otro es el escalonamiento de dosis. Entonces, todas estas intensificaciones de tratamiento mejoran lo que son los endpoints derivados del PSA, pero sabemos que solo el uso o la prolongación de la hormonoterapia ha mejorado lo que es el mejor subrogate en este momento, que es el MFS o Metastasis Free Survival. El rango de tratamientos y estrategias que se hacen carece de comparaciones de calidad cabeza a cabeza, de manera que estos son los más trascendentales. Baja dosis de radioterapia con 74 grays o menos, baja dosis con deprivación de corto plazo, 4 a 6 meses, baja dosis con deprivación de largo plazo, 18 a 36 meses, alta dosis sola, que sería técnicas con más de 74 grays de radioterapia sola, y lo propio, alta dosis con hormono de corto plazo o de largo plazo. Hacer comparaciones de validez entre estas 6 líneas terapéuticas llevaría 64 trabajos, que es algo que no se va a hacer, y en esas situaciones en las que no se puede buscar trabajos ni se los va a esperar, surgen ciertas opciones estadísticas, como lo que se llama el network meta-análisis. El network meta-análisis permite una comparación directa en pares, facilitando comparaciones que nunca se harían, y el propósito de este trabajo del HIT fue precisamente hacer eso utilizando el individual patient data de todos estos trials randomizados. Lo primero que se buscó, el MFS, que como dije es el mejor subrogate, Metastasis Free Survival, y otros endpoints secundarios como el tiempo libre de recurrencia bioquímica y la sobrevida global. El trabajo tiene alrededor de, bueno, esto es cómo se decidieron todos los trabajos. Al final quedan 15 trials, se excluyeron los que no tenían datos sobre enfermedad a distancia o sobrevida, los que eran de centros uninstitucionales, los que no tenían deprivación androgénica o los que la utilizaron en forma permanente. Tenemos 15 trials randomizados del MARCAP Consortium, que están todos enlistados con cada una de las modalidades de interés del estudio, de donde se pudieron sacar estos IPD de los pacientes. Alrededor de 17.000 pacientes, grupo de riesgo alto, grupo de riesgo intermedio, algunos pocos de grupo de riesgo bajo, la edad promedio más o menos 70 años, con grupos bastante bien comparados. Este es el network plot, que sería la representación de la fortaleza estadística de este trabajo. Todas las líneas indican comparaciones randomizadas. El grosor de cada línea indica el poder estadístico. Está en automático la presentación y se va pasando. Determinan el grosor, el poder estadístico de cada una de las complicaciones, de las comparaciones entre los trabajos, e incluso habla de un trabajo de 3 brazos. En lo que es los resultados del MFS, tenemos el force flow, tenemos el hazard ratio, tenemos la disminución del riesgo versus la terapéutica clásica, que sería el radioterapia de fracción de dosis baja, y acá podemos ver a la P como nunca la vemos, en este caso como un ranking, o sea que a mayor P, mejor eficacia terapéutica. Y sabemos que el escalonamiento de dosis por sí solo no mejora el FCS, mientras que la adición de hormonoterapia, ya sea corta o larga, sí lo hace. De manera que la radioterapia de alta dosis en este análisis más la hormonoterapia de largo plazo parecería ser la estrategia óptima de tratamiento. En cuanto a los grupos de riesgo, ya sea el intermedio o el alto, prácticamente la diferencia es poca, porque en la primera tenemos
la alta tasa de dosis, en la segunda tenemos la baja tasa de dosis, pero siempre con hormonoterapia de largo plazo son los que mostraron el mejor FSS. Y probablemente esta inversión sea por la poca cantidad de pacientes en esos grupos. En cuanto a la sobrevida global, podemos decir que el escalamiento de dosis por sí solo no mejoró la sobrevida global, pero sí la adición de hormonoterapia, ya sea de corto o de largo plazo. Y en cuanto a lo que es el control bioquímico, ahí sí el escalonamiento de dosis por sí solo, en ausencia de hormonoterapia, tiene una pequeña mejoría de lo que sería el biochemical control. Y si se aumenta la hormonoterapia, mejora más todavía. Estas cortes fueron macheadas, si bien eran robustas el network meta-análisis, faltaba conectividad de algunas variables. Entonces se hizo también una corte con un análisis comparativo con otros 7 trials del markup que están enlistados ahí. Se emparejaron las pares y las variables que se querían ver y se siguió el estudio. Y se puede ver que cuando se hace un análisis de cortes, por ejemplo, alta dosis versus baja dosis con un buen poder estadístico, no hay una diferencia significativa. En cambio, si se hace alta dosis con hormono de corto plazo versus baja dosis con hormono de corto plazo, sí hay una diferencia. Y lo mismo si es alta dosis con hormonoterapia de largo plazo versus baja dosis con hormonoterapia de largo plazo, sí hay diferencia estadística que serían las dos mejores. Entonces, en el Network Meta-Análisis se muestra que el escalonamiento de dosis por sí solo no mejora el MFS si es que no está considerado también la hormonoterapia, ya sea de corto o de largo plazo, sí mejora. La radioterapia por sí sola tiene una modesta mayor control o beneficio en el Biochemical Recurrence Free Survival, que se suma si está la hormono también. Y que la radioterapia de alta dosis más la hormonoterapia de largo plazo podría ser el tratamiento óptimo como estrategia terapéutica. Las futuras direcciones, biomarcadores, estudios para ver la intensificación de la dosis o la intensificación de la hormono, estudios que añadan calidad de vida, eso no se vio para ver cómo les fue a estos pacientes en cuanto al biochemical recurrence y el uso de terapias de salvataje, como también endpoints importantes, y también evaluar lo que serían los patrones de falla para establecer lugares donde recayeron o enfermedad oculta micrometastática que hubiera cambiado los drivers de la historia natural de la enfermedad. Estas las instituciones que participaron. ¿Me cargas la otra presentación, por favor? Este otro trabajo habla de algo interesante que se está poniendo de moda, que es hipofraccionar lo que es la pelvis electiva, ¿no? Sabemos el valor importante de la irradiación de los ganglios pélvicos, especialmente en el riesgo alto o en el intermedio desfavorable, y queda ese miedo de si lo hicimos, si tanto le temimos al normofraccionamiento, ¿cómo será hipofraccionado? Bueno, tenemos este trabajo que es la irradiación electiva ultra hipofraccionada de cáncer de próstata, eficacia y seguridad en 4 trials prospectivos. Sabemos que la SBRT se está utilizando mucho más en cáncer de próstata. Sabemos que la irradiación nodal electiva es controversial, pero que se debería utilizar por ahí en el alto grupo de riesgo. Tenemos datos limitados acerca de la seguridad y del rol de esta terapia electiva ganglionar en el ultra hipofraccionamiento. Entonces, el propósito de este trabajo fue evaluar la eficacia y la seguridad de esta modalidad terapéutica. Se analizaron 4 prospective trials fase 2 que utilizaron este tipo de técnica, el Saturn, el SPARE, el 5-STAR y el 5-STAR PC, todos con grupos de alto riesgo o riesgo intermedio, con duración de hormonoterapia entre 6 y 18 meses. El tratamiento fue a los ganglios pélvicos, contorneando lo que serían los CTB según las guías del RTOG 2009, según el Atlas, con márgenes de PTB de 6 milímetros, con un CTB que hace 25 Grays en 5 fracciones y el tratamiento era una vez por semana y siempre con guía de imágenes.
También se hizo el tratamiento del primario en 3 de los trabajos con SBRT en dosis de 40 en 5 fracciones, y en un trabajo que fue el SPER se hizo un BUS con braquiterapia 15 grays en una fracción de alta tasa de dosis, y a las 2 semanas se hizo la irradiación ganglionar. Los métodos, bueno, todos estos estudios fueron en busca de lo que sería la toxicidad aguda, y en los endpoints secundarios evaluaron lo que era la toxicidad tardía, los reportes de pacientes en cuanto a resultados oncológicos. También se evaluaron escalas de toxicidad por los médicos y la escala de toxicidad de EPIC, ¿no? Los resultados, bueno, entre el 2013 y el 2020, 165 pacientes en esa cantidad, la variable, los grupos de riesgo, el uso de hormono, el tiempo de follow-up, y sabemos básicamente que la toxicidad grado 0, miren, muy baja, grado 1, casi toda la línea de 41% gastrointestinal, y grado 1, 30,8% genitourinaria, y apenas grado 2, 48% en la genitourinaria y 7,5% en gastrointestinal, o sea, muy baja toxicidad. Los resultados, bueno, lo mismo, mostrando lo que son la toxicidad tardía genitourinaria, toxicidad mayor a grado 2 en la figura del centro y mayor a grado 3 en la figura de la derecha. Resultados en cuanto a la toxicidad tardía gastrointestinal, igual valores muy bajos. Ahí tenemos la acumulativa de toxicidad grado 2 o mayor, con valores muy bajos. Y en cuanto a los cuestionarios EPIC, en cuanto a lo que es los scores urinarios, bueno, se vio que a los 24 meses de la terapéutica incrementaba, había mejoras a los 24 y a los 60 meses respecto a lo que eran los síntomas iniciales, que si bien era bajo el incremento de toxicidad, pero estaban, y que mejoraban a lo largo del tiempo. En cuanto a los síntomas intestinales, igual importantes hitos a los 6 y a los 12 meses respecto a la línea de base, pero que mejoraban, igual toxicidades bajas. En cuanto a la función sexual, un decaimiento de la función sexual alrededor de los 3, de los 6 y de los 12 meses respecto a la línea de inicio, pero después con mejoría significativa. Los resultados en cuanto al control bioquímico a los 3 años, 4 años, 5 años, con buenos valores. Los resultados de Metastasis Free Survival a los 3, a los 4 y a los 5 años con buenos valores, lo mismo que en sobrevida global. Entonces, la fortaleza de este estudio es el estudio prospectivo, la corte prospectiva más larga de pacientes que hicieron radioterapia electiva nodal con ultra hipofraccionamiento, y que está con los reportes físicos y de los pacientes para añadir datos útiles. Las limitaciones es un corte creado con 4 brazos separados de estudios prospectivos, eran estudios de un solo brazo, pero que es lo usual para un fase 2, y hubo poco tiempo de seguimiento oncológico. En conclusiones, la irradiación electiva ganglionar con el ultra hipofraccionamiento se asocia con bajas toxicidades grado 3 agudas, tanto geniturinarias como gastrointestinales. Hay una pequeña disminución o empeoramiento de los síntomas intestinales y sexuales hasta el año, pero que después se resuelven muy bien, y que tenemos hasta el seguimiento que tiene el trabajo favorables resultados oncológicos. Y también, bueno, esperando el estudio PRIME, que es muy anticipado, que nos va a dar más datos ya que es un fase 3. Los colaboradores, y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Siempre cuando participo de este tipo de reuniones aprendo mucho más de lo que puedo aportar. Seguramente será así hoy, por lo menos aprendí muchas cosas estando ahí sentado. No es un placer estar en el microcentro, eso es verdad. Aunque estuve tentado por los choripanes que están repartiendo, pero como no iba a cortar la calle, no me quisieron dar ninguno. Bueno, soy oncólogo clínico y mi tarea hoy aquí es hablarles de un poco de genómica.
de algo que con cierta utilidad, con cierta frecuencia utilizamos en cáncer de próstata. Algunas diapositivas introductorias de cosas que creo que son importantes, pero sobre todo para nosotros los oncólogos son muy importantes a la hora de la toma de decisiones con respecto a un tratamiento, que es distinto a lo que nosotros llamamos un biomarcador pronóstico de predictivo, un biomarcador pronóstico, que es lo que les voy a hablar en los próximos minutos, que es básicamente el Decipher hasta ahora, predice el curso de una enfermedad, el pronóstico, nos dice cómo va a ir una enfermedad, pronostica en todo caso, no predice el curso de una enfermedad independientemente de un tratamiento. En cambio, el predictivo anticipa las probabilidades de respuesta a un tratamiento. Hoy vamos a hablar básicamente de un marcador pronóstico, y que hasta ahora tiene un rol pronóstico, que es el Decipher. El Decipher de estas plataformas genómicas que tenemos, que son varias, muchas de ellas ya disponibles en Argentina, es probablemente el que más validado está en distintos escenarios. Como ustedes ven, tanto vigilancia activa, biopsia, postprostatectomía radical, persistencia de PSA, recaída bioquímica, un número muy significativo de pacientes, muchos trabajos prospectivos. Entonces es el que más ha trabajado en los últimos años en juntar evidencia en distintos escenarios. ¿Cómo se hace? El Decipher surgió de la Mayo Clinic hace muchos años atrás, con seguimiento de pacientes, un número muy importante de pacientes en la década del 80 hasta los 2000, pacientes que hicieron y no metástasis. Básicamente se selecciona la porción del tumor o de la próstata, si fue la prostatectomía, que tiene el mayor Gleason, se extrae el ARN y se estudian distintos ARNs de 22 genes que están involucrados en 7 vías que tienen que ver con la agresividad del tumor. Los genes no son los sospechosos de siempre. Si ustedes se fijan, hay un montón de genes en esa lista que cuando uno los lee no tiene la más mínima idea en realidad de qué hacen o cómo funcionan, pero evidentemente cuando se desarrolló y luego se validó, esos genes, aunque son para nosotros desconocidos, tienen importancia en establecer la agresividad del tumor. Y en eso entonces, de manera muy gráfica, básicamente diseñado para que los oncólogos lo podamos leer, te ponen en rojo, amarillo o celeste si el tumor es de alto riesgo, intermedio o de bajo riesgo. Este, por ejemplo, es un resultado de un paciente mío, que en realidad el paciente se lo quiso hacer, no tenía ninguna utilidad porque era un paciente metastásico de inicio y metastásico de alto volumen, que en realidad hizo quimioterapia, hormonoterapia, pero obviamente cuando se hizo su Decipher le dio de muy alto riesgo, el más alto riesgo. Era lógico, este paciente ya sabíamos que tenía una enfermedad agresiva. Entonces a veces estas cosas también, esta digamos, contradicción sucede, que los pacientes quieren hacerse estas plataformas porque hay que hacerse una plataforma genómica y no tiene mucho sentido porque ya uno clínicamente sabe cómo va a ir el paciente. 2 son los trabajos que voy a presentar rápidamente. Este es el primero de ellos. Básicamente, lo primero que pongo es quien dio la presentación no quiso compartir las slides, así que hubo que hacer un print de pantalla de cada una de las slides, por eso por ahí la calidad no es la mejor, así que bueno. Pero básicamente es cuál es la validación de Decipher post-prostatectomía como un biomarcador pronóstico de progresión bioquímica, ¿sí? Eso es lo que va a mostrar el trabajo dicho en pocas palabras. Ya sabemos la utilidad del clasificador genómico, el Decipher. También sabemos que el PSA pre-salvataje es un muy importante factor pronóstico y predictivo, ambas cosas. Nos dice cómo van a ir los pacientes y nos dice si tenemos o no que agregar ADT, terapia de privación androgénica. Entonces tiene las dos cosas el PSA pre-radioterapia. Este es el estudio sobre el que fue estudiado el Decipher en este caso, este estudio europeo que ustedes todos conocen seguramente mejor que yo. Lo interesante de este trabajo es que no hubo aquí hormonoterapia, entonces es un trabajo como más puro en donde uno puede estudiarlo porque no hubo hormonoterapia en este trabajo de dos dosis distintas y de salvataje bastante temprano. Lo interesante también es que esto fue algo preplaneado, o sea que no es que dijeron al final del estudio, bueno, vamos a hacerle un Decipher. No, esto estaba preplaneado en el diseño del estudio, como dice ahí, ¿sí? Lo otro interesante, y los dos trabajos van a tener esto denominador común también, es que se hizo un muy buen trabajo de calidad en cuanto a que se seleccionó centralmente cuál era la zona con mayor grado del tumor, hubo un control de calidad, entonces las muestras se procesan muy bien. Y esto van a ver que los dos trabajos coinciden en eso, ¿sí? Y obviamente el endpoint primario fue el tiempo a la progresión bioquímica, y hay un análisis exploratorio que, como bien aclara el autor, sirve para generar hipótesis, que es según la relación del clasificador genómico en base al PSA pre-radioterapia, ya sea rescate temprano o rescate tardío mayor o menor de 0,5.
Este es el estudio original. Como ustedes ven, había muestras de mucha calidad. Esto va a ser distinto de la siguiente presentación, porque este es un trabajo más moderno, entonces la calidad del material de las próstatas eran más adecuada, aunque no todos se pudieron procesar. Si uno compara la cantidad que se pudieron procesar con la cantidad de muestras de pacientes que había, el 65% de los pacientes, de las próstatas de los pacientes se pudieron procesar y hacer el clasificador genómico. De esta horrible diapositiva y esta horrible tabla que es ilegible, en realidad lo que quiero resaltar es solo ese pedacito, que es que, como ustedes ven, es un trabajo que casi el 75% de los pacientes, un poquito menos del 75%, hicieron un rescate temprano, y otro 30%, un poquito menos de 30% en realidad, hicieron un rescate tardío en este trabajo relativamente moderno. Y cuando aplicamos el Decipher a esto, el Decipher muestra valor pronóstico claramente, tanto en progresión bioquímica, ahí lo tienen dividido en intermedio y bajo riesgo versus alto riesgo, el doble, ven el hazard ratio abajo, es 2.22 para progresión bioquímica, para progresión clínica o para terapia de privación androgénica de salvataje. En cualquiera de los tres escenarios, dicotomizar a las biopsias de la próstata, no a las biopsias, sino al análisis de la próstata, en intermedio bajo o en alto riesgo, claramente establece un valor pronóstico. No hay duda al respecto, la P es significativa en cualquiera de los escenarios, es más del doble el riesgo que tienen los pacientes de alto riesgo versus intermedio y bajo. Y esto no importa si se aplica a rescate temprano o a rescate tardío, en ambos escenarios, menos de 0,5, más de 0,5, también agrega el clasificador genómico. Y sobre todo el autor resalta, y creo que tiene razón, lo mal que le va a los pacientes que tienen un clasificador alto si los rescatamos tarde. Como ustedes ven, apenas el 13% están libres de progresión a 10 años, ¿sí? Muy pocos. Entonces, vamos a ver después en las conclusiones que va justamente a hacer bastante hincapié en eso. Pero no hay duda que el clasificador genómico, el Decipher, tiene un peso en estos pacientes. Entonces, perdón, voy para atrás, hice mal. Esto son con respecto a la discusión, y es lo que está resaltado en negrita. Creo que es cierto lo que dice, que esta es una hipótesis previa, eso es real, y se confirma que el clasificador genómico, que el Decipher, agrega incluso independientemente del PSA pre-radioterapia, y este estudio sugiere que los pacientes que tienen un clasificador genómico de alto riesgo deben recibir la radioterapia lo más temprano posible, porque les va muy mal si reciben la radioterapia cuando el PSA ya está por encima de 0,5. Estas son las conclusiones. Yo estoy en línea con estas conclusiones, que es una validación como un biomarcador pronóstico, como dice, en pacientes digamos de riesgo intermedio y de riesgo bajo, que les va muy mal a los pacientes, insisto, que tienen un clasificador alto y que encima se irradian, hacen un rescate tardío. Quizás lo que dice aquí al final, que dice provee nivel de evidencia 1 para personalizar el tratamiento, eso en realidad no lo sabemos del trabajo, eso no se desprende del trabajo, porque acá no hay predicción, acá hay pronóstico, así que no necesariamente sabemos cómo personalizar el trabajo, eso no nos lo dice el trabajo, nos dice sí que les va muy mal, pero no dice qué tenemos que hacer nosotros para que les vaya mejor. Eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. Y entonces sí, la siguiente presentación muy similar, de vuelta al Decipher, y acá es la validación del Decipher, en este caso en biopsias, como un biomarcador pronóstico de vuelta, pero ahora con un point aún más duro, que es sobre vida global. Esto es en pacientes de alto riesgo. Actualmente lo que hacemos, lo vinimos viendo en los anteriores trabajos, es radioterapia y hormonoterapia de curso largo para todos. La idea es ver si el Decipher puede separar a los pacientes y decirnos en qué pacientes deberíamos hacer eso y en cuáles no, una respuesta genómica y no necesariamente una respuesta clínica para personalizar el tratamiento. Entonces la idea era justamente validar el Decipher en análisis individual de pacientes sobre 3 trabajos con un largo seguimiento. Lo importante, a diferencia del trabajo anterior, como lo resalta acá en el segundo punto, es que aquí había biopsias de baja calidad, porque estos trabajos tienen las biopsias tienen 29 años, entonces van a ver que obviamente el éxito en poder procesar las biopsias no fue el mismo. Estos trabajos los vamos a pasar rápido, ustedes los conocen, el Retrogeno 2202, curso corto versus curso largo de hormonas, el 9902 con una quimioterapia que obviamente no usamos más en pacientes de muy alto riesgo, no usamos quimioterapia con ni paclitaxel, ni estramustina, ni etopósido, esto es totalmente
fuera de línea con lo que hacemos actualmente, y un trabajo de neoadyuvancia versus adyuvancia, siempre con curso corto. Sobre esos 3 trabajos, que tienen un largo seguimiento y un número importante de pacientes, se hizo el análisis de Decipher en las muestras que pudieran ser procesadas en las biopsias de esos pacientes. Y como siempre se seleccionó la porción del tumor con mayor Gleason y se hizo un control de calidad central, así que eso está muy bien procesado. Las biopsias en realidad están muy bien procesados y hubo distintos endpoints, pero uno de ellos fue sobrevida global, que es el endpoint más duro, además de la sobrevida específica de cáncer de próstata. Aquí tenemos, si ustedes ven la cantidad de pacientes que había más de 3.000 pacientes y en definitiva, al final, 265 son las biopsias que pudieron ser analizadas, es apenas el 8.3% de los más de 3.000 pacientes que había en estos trabajos, de vuelta, porque estos eran biopsias de muchos años, el control de calidad obviamente no le fue tan bien como en el anterior trabajo, y acá hubo mucho que tuvo que ser descartado porque no se pudo extraer suficiente ARN de calidad como para ser procesado. Eran pacientes de alto riesgo, PSA 25 en promedio, T2 y T3, la mayoría de ellos, y la mayoría de ellos con Gleason de 8 más, 44% con Gleason de 8 más y el otro 38% con Gleason 7. Así que pacientes de alto riesgo, sin duda. Y lo que vemos acá es que cuando hacemos el análisis multivariado del Decipher, que es el GC, obviamente el clasificador genómico, versus EDA, versus PSA, versus el estadio T y versus el Gleason, en realidad en los 3 endpoints, en metástasis a distancia, en sobrevida de cáncer de próstata específica y en sobrevida global, es el Decipher, en este análisis multivariado, el que tiene un peso estadístico en las 3 áreas. Y en realidad las otras variables clínicas solo tiene peso el Gleason en metástasis a distancia y la edad en sobrevida global. O sea que el Decipher es el único que tiene una muy buena performance en los 3 endpoints, de más débil a más duro, diría yo. El más duro obviamente es sobrevida global. Y acá de vuelta vemos las curvas que son bastante gráficas en ese sentido. Acá lo tenemos no dicotomizado como en el trabajo anterior, sino en alto, intermedio y bajo, y siempre tanto es significativo, decía, en metástasis a distancia, en mortalidad por cáncer de próstata y en sobrevida global, ser alto riesgo claramente ofrece un valor pronóstico negativo para estos pacientes. Esto es transformar algo pronóstico en predictivo, y el mismo autor, Gan Nguyen, cuando terminó su presentación, de hecho hizo una mini publicidad como diciendo: necesitamos reclutar para este trabajo, por favor, mándenos sus pacientes, porque si queremos demostrar que un biomarcador pronóstico, un clasificador pronóstico, un Decipher es pronóstico, queremos mostrar que es predictivo y nos puede servir para intensificar o desintensificar el tratamiento, tenemos que hacer este tipo de estudios donde los pacientes van a ser de alto riesgo, van a ser estratificados según el Decipher, y a los de bajo riesgo se va a intentar desintensificarlos y a los de alto riesgo intensificarlos. Desde un punto de vista oncológico, ya para nosotros los oncólogos ya es un standard of care agregar abiraterone en los pacientes de alto y muy alto riesgo luego de los resultados del Stampede. Entonces es difícil hacer un trabajo donde uno está intensificando con 2 años de apalutamida cuando ya usamos abiraterone en esos pacientes. Digo, el standard of care cambia tan rápido en cáncer de próstata, de tratamiento sistémico, digo, que a veces estos trabajos quedan un poco fuera de línea porque las cosas cambian muy rápido. Esto para transformar algo de pronóstico a predictivo. Entonces, este es un trabajo que valida, una vez más, el Decipher, como todos los otros, en este caso en biopsias, en pacientes, para establecer pronóstico incluso de sobrevida global, y que nos va a permitir eventualmente personalizar el tratamiento, aunque de vuelta esto no es predictivo, todavía es pronóstico. Nada más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo tengo una presentación donde tengo los casos clínicos, voy a pasar rápido en honor al tiempo. Agradezco mucho la participación y las excelentes exposiciones, a la doctora Massa, que estuvo con 4 trabajos, al doctor Sade, que llegó a pesar de los piquetes, así que... y al resto de la mesa, porque la verdad que estuvimos hasta ahora escuchando sobre inmunoterapia y parece que con próstata nos agarraron y nos mandaron la hormonoterapia toda junta. Así que entre la hormonoterapia y los clasificadores genómicos nos dejaron poco de tecnología en la parte de radioterapia. Voy a pasar rápido, ya yendo más que nada a las preguntas sobre los trabajos, y solamente a decir que se presentaron los 7 trabajos, 4 con hormonoterapia, 2 clasificadores genómicos.
Y este endpoint, hace mucho, desde que comenzó el tema de la hormonoterapia, siempre nosotros decíamos que la sobrevida libre de recaída bioquímica era nuestro endpoint o surrogante de sobrevida, y claramente la sobrevida global, mortalidad cáncer específica y la sobrevida libre de metástasis son ahora importantes surrogantes y son los endpoints principales de los trabajos. Pero, como en cáncer de próstata los pacientes viven muchos años, no nos debemos olvidar de los reportes de toxicidad y calidad de vida tanto de los pacientes, así como también libre de tratamientos de salvataje. Las estrategias de intensificación, bueno, hay dos metaanálisis que se presentaron que no voy a reiterar, simplemente voy a hacer una reflexión. Este es el metaanálisis de hormonoterapia sí o no, curso corto, curso largo, que dio positivo para todos los pacientes, incluyendo los pacientes de riesgo intermedio, el curso largo mejor que el curso corto. Tenemos arriba el número necesario para tratar y en realidad esto es riesgo intermedio, que tampoco hace diferencia entre curso corto y curso largo. Y los metaanálisis, que si bien, como vimos, reúnen más de 10.000 pacientes y uno se entusiasma por la cantidad de pacientes que tienen, lo hemos visto en mama, y un poco lo que ellos reportan es que quieren tratar de hacer lo mismo que mama, es que tienen tres problemas. Uno, de la heterogeneidad en la inclusión de pacientes, los sesgos de publicación y los sesgos de selección. Y acá tenemos un claro ejemplo de lo que es heterogeneidad en los pacientes incluidos, ya que tenemos estudios que se incluyen desde el año 87 hasta el año 2010. Por lo tanto, los años de inclusión de pacientes, las dosis técnicas de radioterapia, los campos, las poblaciones incluidas, el tipo de hormonoterapia utilizada y las técnicas de evaluación de resultados hacen también difícil interpretarlo en el contexto de metaanálisis, de poder utilizarla o tomar los datos como verdades absolutas. Sí podemos visualizar de las curvas que la hormonoterapia, que siempre pensamos en un primer tiempo que mataba más pacientes, no lo hace porque los pacientes no se mueren más con el agregado de hormonoterapia, pero no hay evaluación de morbilidad. Entonces, lo que voy a preguntarle a la mesa, al doctor Sade, al doctor Felipe, que está Couñago, tenemos al doctor Felipe Couñago y al doctor Villoldo como invitados a la mesa. Con mucha amabilidad el doctor Felipe se quedó después del tratamiento de la mesa de pulmón. Si uno analiza que el dato de la cantidad de pacientes tratados para evitar una metástasis que no es muerte a 10 años, significa que hay que establecer algún límite, por ejemplo, la edad, para indicar hormonoterapia aún en el subgrupo de alto riesgo. Es decir, esto es en la práctica clínica habitual. Doctor Sade. En general no, es la respuesta corta, porque por edad me cuesta determinarlo solo por edad de los pacientes, más por expectativa de vida por edad, y después ahí entonces es una evaluación que uno hace muy basada en experiencia, y lo que solemos hacer en Fleming o en Austral, donde sea, es muchas veces responder esa pregunta con más de un médico, con el cardiólogo, con el clínico, con el geriatra del paciente, y en base a eso, a las comorbilidades del paciente, de establecer si realmente el riesgo justifica el beneficio. Digamos, eso es lo que hacemos. Somos bien, lo primero creo que hay que ser muy consciente de los riesgos de hacer hormonoterapia en curso largo. Yo siento que es una enfermedad nueva para el paciente. Es y más importante para que esa enfermedad nueva sea menos grave que la enfermedad que ya trae el paciente. Entonces eso es lo que hacemos. Pero la edad sola no, la verdad que no tengo en mi cabeza una edad para hacerlo. Perfecto. Doctor Felipe. Hola, buenas. Lo primero, Hola. agradeceros otra vez la amable invitación para estar. Bueno, yo tengo que decir que tras la publicación del ensayo DAR, que como sabéis es un ensayo español, lo habéis comentado estupendamente, con esos datos a 10 años, pues yo me quedé un poco frío, ¿no? Porque, bueno, yo pensé que se iban a consolidar el beneficio en supervivencia libre de metástasis visto a 5 años. Y bueno, Almudena Zapatero yo creo que lo razona bien, ¿no? Son pacientes que al final se murieron por otras causas, ¿no? Entonces, yo creo que esta pregunta es muy pertinente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir en este sentido. Si un paciente tiene una expectativa de vida larga, superior a 10 años, yo seguiría apostando por la hormonoterapia larga. Y si me preguntas lo ideal, pues lo que ha presentado nuestro compañero Juan Pablo Sade, de meterlo en ensayo de intensificación o desintensificación de tratamiento en función de CIFER, ¿no? Yo creo que ese es el tema, el mundo ideal, ¿no? Lo que me gustaría hacer en realidad. Muchas gracias.
Bueno, rápidamente voy a seguir. El otro estudio que se presentó en intensificación es altas dosis de radioterapia y de privación androgénica. Básicamente acá lo único a comentar es que consideran altas dosis de radioterapia a los 74 Gray. El estudio publicado muestra también la heterogeneidad en el endpoint de sobrevida libre de metástasis. Y bueno, una de las preguntas es al radioterapeuta si 74 Grays considera que es útil en el contexto de las nuevas técnicas y las altas dosis que estamos utilizando, ¿no? Marcelo. Bueno, revisando un poco lo que es la historia del escalonamiento de dosis, los primeros trabajos que veían un estándar andaban con dosis muy temerosas y bajas, ¿no? 69, 70, 72 Grays. Entonces, un poco entrando en la modernidad, cuando se habrá diseñado, vieron que 74 para arriba o para abajo era un buen momento para decir alta o baja dosis. Por ahí en nuestro medio es más 76, porque casi siempre con una 3D llegamos a los 76 Grays y con una intensidad modulada a 80, 78, 80 en algún momento también. Sí, esto básicamente tiene que ver con que siempre los resultados a tan largo plazo ya fueron reemplazados por otras técnicas más modernas. Entonces, hablar ahora de este metaanálisis de alta dosis, claramente ahora las dosis que se usan son mucho más altas y uno se pregunta si siguen siendo válidos los resultados de hormonoterapia con esas altas dosis. El estudio del RTOG 0815, como bien lo presentó la doctora Massa, pacientes con riesgo intermedio, la baja mortalidad por cáncer de próstata, aunque fue estadísticamente significativa, la diferencia fue muy baja y estos pacientes mueren con cáncer de próstata y no por cáncer de próstata, y ahí el objetivo de descalar y el uso de plataformas genómicas, y le pregunto al doctor Sáez si hay para riesgo intermedio plataformas genómicas validadas. Sí, y Decipher sería sin duda el ganador de vuelta en eso. Nosotros ahora lo que hacemos mucho es los riesgos intermedios, hablar de favorable y desfavorable, eso se ha establecido ya hace unos años y es un poco en línea con lo que decía el trabajo, porque el trabajo, si mal no recuerdo, descartaba a los pacientes que tenían 3 factores de riesgo, muchos cilindros comprometidos, lo cual sería obviamente un intermedio bien desfavorable, que se comportan más como un alto riesgo, lo dijo la doctora, y eso es lo que hacemos clínicamente todos los días en el consultorio. ¿Decipher tiene utilidad pronóstica en estos pacientes? Sí, absolutamente sí, como lo tiene en otros escenarios. Ahora, después que nos diga cuánta hormonoterapia vamos a utilizar, si hacemos curso corto, curso largo, eso no, porque eso es otro tipo de trabajo, insisto en eso. Después uno puede tentarse a decir que si el Decipher te da alto riesgo, querés hacer un tratamiento multimodal y que te vas a extender en la hormonoterapia, pero no tenés esa respuesta realmente de un trabajo como el PREDICT, que es este trabajo demostrado que me parece que es la respuesta más importante que queremos tener. Igual ese trabajo va a ser para pacientes de alto riesgo, ¿no? Pero bueno, hay que empezar haciendo uno de alto riesgo y después pasaremos a los otros pacientes. Perfecto. Vamos a pasar esto rápido. El estudio del doctor Zapatero, que fue el que comentó justamente el doctor Felipe Couñago, y vamos a pasar al caso clínico. Es un paciente de 57 años de edad, con antecedentes, son 2 casos clínicos. Este es reciente y es para tomar decisión, y el otro es el seguimiento de un caso que presenté en el 2019. Este señor tiene 57 años, su padre con cáncer de próstata de menos de 65 años, comenzó el screening con PSA, 1.8 en el 2017, 2019 3.1, se controló anualmente, en el 2020 3.8 y en noviembre del 2021 duplica el valor, 7.4. Tenía un tacto rectal patológico con un nódulo en el lóbulo derecho, una ecografía transrectal que mostraba un área hipoecoica en el lóbulo derecho de 11 por 8 milímetros y la biopsia resultó un adenocarcinoma Gleason 4+3 en 3 de 12 cilindros, 61-70% en cada cilindro, sin infiltración perineural, con estudios de extensión que eran centello y tomografía negativos y interconsulta ya con una propuesta terapéutica de hacer radioterapia y hormonoterapia neoadyuvante 3 meses y luego completar 6 meses, total 9 meses. ¿Están de acuerdo? Es la respuesta, digamos, que harían breve al doctor Sade, a la doctora Massa, al doctor Felipe y al doctor Villoldo, si está. Bueno, los trabajos presentados de seguimiento de 10 años hablan que el riesgo intermedio favorable hacer una adyuvancia prolongada no tiene mucho beneficio, 6 meses aparentemente no tendría beneficio. Sí estoy de acuerdo con los 3 meses de adyuvancia, ¿no, doctor? ¿Qué le parece? Yo
tengo que decir qué hacemos hoy con estos pacientes, ¿no? Sí, esa es la hacemos pregunta. todo distinto. Hacemos una resonancia multiparamétrica, vemos si ese 4+3 tiene o no cribiforme o no tiene cribiforme, hacemos un PET porque ya tiene un desfavorable, entonces si podemos estadificamos estos pacientes con PET como riesgo y hacemos testeo familiar más y además tiene el padre de menos de 65 años. Entonces todo eso hoy influye en mi decisión. Lo que vemos en la resonancia me dice si la biopsia estuvo bien hecha o no y de verdad es representativa la lesión índice de lo que veo en la resonancia, el PET me lo estadifica mejor y el testeo me dice si, por ejemplo, el paciente tiene un BRCA2 mutado, eso va a cambiar mi decisión. Si es BRCA2 mutado, cambia la estrategia. Si bien los datos no son de vuelta prospectivos y en un paciente de 57 años, si es BRCA2 mutado, seguramente le voy a ofrecer cirugía como parte eventualmente de un tratamiento multimodal después, porque en base a lo que me dé la anatomía patológica decidiré si hace radioterapia después o no, o hormonoterapia, pero seguramente si es un BRCA mutado me inclinaré más por esos datos de la doctora Castro, que son contraintuitivos incluso, porque uno diría si es un BRCA2 mutado debería ser un tumor radiosensible, pero ella muestra que en esos pacientes particularmente tiene una mejor evolución si se operan, entonces esas cosas pesan en la decisión de uno. Y muchas veces nos pasa con estos pacientes cuando usamos imágenes de nueva generación que terminan teniendo tumores más grandes de lo que pensábamos por el tacto rectal, que es una herramienta que debería desaparecer, y lo mismo nos pasa con el PET. Entonces, la verdad que uno se plantea estos casos de manera completamente distinta, más en un hombre de 57 años. Entonces, no puedo contestar si le haría eso porque lo encararía completamente distinto. Perfecto. No, es la interconsulta, así que si llega a tu consultorio le decís todo esto que me dijiste. Doctor Felipe. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado hasta ahora. Efectivamente, a día de hoy le haríamos una biopsia guiada por resonancia. Sabéis que en 2014, bueno, yo tuve la oportunidad de publicar el primer estudio en el mundo evaluando el impacto de la resonancia multiparamétrica, en la actual era de resonancia multiparamétrica, en las decisiones de radioterapia. En casos como estos, en 3 de cada 10 pacientes cambiamos nuestras decisiones por un hallazgo de la resonancia, o sea que creo que es muy pertinente lo que se acaba de comentar. Por otro lado, estadificar, fíjate que yo soy un believer sin duda de la imagen molecular avanzada. En este caso estamos hablando fundamentalmente de PET-CAC-PSMA, el estudio PRO-PSMA que demostró que en pacientes de alto riesgo, Lancet, Dr. Hoffman, es una prueba que tiene más segura, con mayor sensibilidad para detectar enfermedad diseminada no detectada en TAC y gamma, ¿no? Pero eran pacientes de alto riesgo. En este riesgo intermedio desfavorable, yo lo estadificaría con PSMA. Bueno, esta pregunta se acaba de hacer en la actual APCC y no hubo acuerdo en esta cuestión. En los pacientes de riesgo intermedio es donde tenemos más discrepancia de cuál es el estudio de extensión óptimo, ¿no? Si el PSMA está indicado o no. Por otro lado, estoy de acuerdo, es un Gleason 4+3, aparentemente un riesgo intermedio desfavorable. Yo haría una hormonoterapia corta, 4 o 6 meses. Con los datos del pool análisis presentados por el doctor Spratt el año pasado de estos pacientes, ya no me centro tanto en la neoadjuvancia. Él concluía que es más importante la concomitancia y la adjuvancia. Y no sé si me quedaba un tema para comentar, pero bueno, se me ha ido. Gracias. El testeo familiar. ¿Villoldo está, Gustavo? Porque el doctor Villoldo estaba en el Congreso Americano de Urología y se iba a conectar por Zoom, pero no sé si... ¿No? Bueno. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces ya. El segundo caso clínico es un señor de 72 años de edad, hipertenso, hiperlipémico, con antecedentes de cirugía por hemorroides internas, que se realiza una prostatectomía radical robótica en octubre de 2016, con un PSA basal de 11, con un PSA posoperatorio indetectable. La anatomía patológica resultó ser un T3A con un Gleason de 8, con márgenes negativos, 0 de 10 ganglios, con infiltración perineural y vasculolinfática positivas, sin secuelas. Este paciente, bueno, ya que se presentó el trabajo de radioterapia postoperatoria, en este caso, si sí o no, y por qué, le preguntaría a la doctora Beatriz Massa si le indicaría y al doctor Sade. Si se indicaría radioterapia temprana, es una posibilidad, un TTSA, un riesgo alto, con mal pronóstico, sí, se podría pensarlo. Él queda con PSA indetectable.
Sí, Yo le haría un Decipher, obviamente. Hoy soy el representante de Decipher. No tengo conflicto de interés con Decipher. Mirá. Cero conflicto de interés con Decipher. Ahí está, Pero me leíste la mente. Claro, es el clasificador genómico lo que nos va a ayudar a dar una respuesta mucho más basada en evidencia, genómica. O sea, eso es lo que queremos. Hacer un Decipher es un alto riesgo, le indicamos adyuvancia, es un bajo riesgo, podemos hacer rescate temprano. Eso es lo que te da la respuesta. Está validado. Sí, no tengo cero conflicto de interés, pero si puedo le haría un Decipher. Perfecto. Sí. Ahí vamos. Bueno, el señor queda con PSA indetectable, no se irradia. El PSA eleva, como ahí se ve en la curva, hasta 0.2, momento en el cual esto estaba en el medio, pero ya lo habló, y también me leyó la mente porque las preguntas las contestó en lo que presentó previamente. Y se hace un PET PSMA con captación en la adenopatía obturatriz de 11 milímetros. Este fue el momento que yo lo presenté en el 2019, fue derivado, no fue acá. Con ese PET positivo le hacen una linfadenectomía de rescate. Si estaba el doctor Villoldo, le iba a consultar sobre rol de la linfadenectomía de rescate versus tratamiento ablativo del ganglio. Como no está, vamos a pasarlo, así vamos a terminar en tiempo. Al señor le hacen la linfadenectomía de rescate con un PSA basal de 0.27 y le sacan en total 13 ganglios, de los cuales ninguno estaba comprometido. Evoluciona bien en el posoperatorio, sin edema de miembros inferiores, pero en el PSA al mes el PSA sigue elevándose 0.34 y cuando se hace la tomografía se encuentra el mismo ganglio. Una pregunta al doctor Villoldo, que la dejo simplemente en el auditorio, es cuando uno hace linfadenectomías de rescate, si las hace restringidas o las hace ampliadas, por ejemplo, como rescate quirúrgico. En este caso, la adenopatía no se fue. Nosotros le irradiamos con radioterapia normofraccionada, le hicimos 5040 en los ganglios pelvianos y el boost en el hecho de prostatectomía hasta 66 Gray, que finaliza en mayo de 2019. ¿Están de acuerdo con el esquema o en la actualidad le harían esquema de hipofraccionamiento? Hola. Bien, no es raro lo que pasó antes de que lo operan y quede el ganglio. Me ha pasado con pacientes que llegan a los Estados Unidos con el bolsillo vacío y recalientes a la consulta. Dice, ¿sabe que vi a tal doctor y me dejaron el ganglio? Por casualidad me hice un PET y mira, está el ganglio ahí. Y la verdad que es debatible el rol de la linfadenectomía. Lo ideal, el gran aporte del PET es eso, esclarecer qué es lo que vamos a irradiar y dónde hay enfermedad de verdad. Esta es la irradiación clásica que nosotros haríamos, ¿no? En un alto riesgo, irradiar la pelvis hasta 50 grays y después el lecho hasta los 66 o 70, por ahí nosotros a veces vamos un poquito más. Claramente creo que hay un rol en el hipofraccionamiento, la evidencia solo es de fase 2, pero es algo que yo creo se va a volver cada vez más común, la toxicidad y el seguimiento es muy bueno, lo hemos visto en recto, parece que el fraccionamiento en 5 para la pelvis ganglionar, y sé que en algunas latitudes como en Córdoba se hace con cierta regularidad, o sea que yo lo veo venir. Lo que quiero decir es que a veces estos pacientes cuando cuando uno tiene un paciente con 0,3 de PSA y le hace un PET PSMA, obviamente la sensibilidad no es la óptima, con valores tan bajos, incluso un estudio tan fantástico como el PET PSMA no es perfecto, y además tampoco lo es para la enfermedad ganglionar, que es donde menos sensible es el PET. Entonces, ojo, pues nos pasa mucho con estos pacientes que van con muchas expectativas pensando que seguramente estamos irradiando toda la enfermedad que tienen, y después sucede que no, porque el PSA aumenta y uno de repente le encuentra ganglios en el retroperitoneo, o bueno, no tiene tanta sensibilidad. Entonces somos muy cautos a la hora de decirles que bueno, esto es lo que vemos, esto es lo que podemos tratar, pero no estamos absolutamente seguros ni con ese valor de PSA, ni solo enfermedad ganglionar, de que eso es todo lo que hay de enfermedad. Perfecto. Eso es importante. Bueno, el señor se irradia, consigue nadir de PSA de 0.2 y como ustedes ven aquí en la curva, que no sé si puedo señalar, pero me un lío, el señor comienza a elevar el PSA y se repite. Hace una tomografía en marzo que le da negativa, el ganglio desaparece, un PET PSMA con un PSA de 0.5 en septiembre del 2020,
En junio del 2021 con un PSA de 1.3, otro PET-PSMA que da negativo y finalmente en septiembre del 21 con un PSA de 3.4 se hace un PET-PSMA que muestra esa imagen pulmonar. Ese nódulo paraesofágico retrocardíaco sin ganglios patológicos. Cabe aclarar que este es un señor joven que no quiere hacer hormonoterapia por los efectos colaterales de la hormonoterapia, así que busca cualquier opción para no hacer hormonoterapia. Se comunicó por la posibilidad de hacer SBRT en esa lesión, ya que había tenido buen resultado con la radioterapia en la pelvis y no con la cirugía. Nos pareció de riesgo para SBRT por la cercanía al esófago. Y el señor hizo una interconsulta con cirugía de tórax. No sé si quieren hacer algún comentario sobre ese BRT o termino el caso. No sé el tiempo que tengo. ¿5 minutos? Es algo que, un escenario cada vez más común, ¿no? Se encuentra algo, un foco de persistencia, el oligometastático, y la opción y lo bien que van estos pacientes a veces con la SBRT si es realmente el único foco. Obviamente que acá hay un riesgo porque tenés el esófago muy cerca, pero lo bueno también que las dosis que se manejan son un poco más bajas, entonces si por ahí habría que ver si bajo alguna maniobra, algún tipo de preparación especial se puede alejar o cuidar o hacer un PRB de ese esófago, a menos que el cirujano diga que lo saca con más facilidad de lo que te estoy diciendo. Sí, la duda era, digamos, el diagnóstico se le había dado, yo puse la imagen solo del PET. En la imagen tomográfica se veía redondeado, no parecía un tumor primario de pulmón, pero no se podía descartar. Y además la situación retrocardíaca, que también es de alto riesgo. Entonces, un cirujano él es en Uruguay, le hizo la cirugía, y la cirugía con una biotoracoscopía hizo una resección atípica del lóbulo inferior derecho, un nódulo de 13 milímetros, un adenocarcinoma bien diferenciado, y la inmunohistoquímica compatible con metástasis pulmonar de próstata, y un PSA actual de 1.7. El paciente está en excelente condición general, sin secuelas y sin hormonoterapia por el momento. Y sin otra localización ganglionar, que era lo que esperábamos encontrar cuando le venía subiendo el PSA, tal cual lo que Juan Pablo acaba de comentar. ¿Algún comentario final para terminar la mesa de cada uno de los expositores y el doctor Felipe? ¿Hablo yo? ¿Sí? Sí. Vale, a ver, con este tema del paciente oligometastásico en cáncer de próstata. Lo dije antes en pulmón. Yo creo que una cosa es la pasión la mueven los sentimientos y los que somos oncólogos radioterápicos, el tratamiento local de la oligometástasis, sobre todo por los datos que vienen del cáncer de pulmón, pues los tratamos de extrapolar a todos los escenarios. Y otra cosa es la evidencia. Yo creo que hay que ser honestos y justos para este tipo de pacientes que tienen una metástasis visceral por los ensayos Enzamet, Titan, Arches, que serían considerados un paciente de alto volumen tumoral. El nivel de evidencia 1 lo tiene el tratamiento hormonal con la ENZA, la APA, en estos escenarios, la AVI, el TAC. Y yo en estos casos concretos, o bien lo metemos en ensayo clínico, tenemos un ensayo en España que se llama STARMED, o en práctica clínica habitual trato de asociar la SBRT con el tratamiento hormonal de primera y segunda generación en caso de que tenga indicación el paciente. Pero bueno, es un escenario, es verdad, que el papel de la terapia dirigida no lo tenemos resuelto porque a día de hoy, salvo COMET, que fueron al final un pequeño subgrupo de pacientes de próstata, ORIOL, que al final es supervivencia libre de progresión. O sea, no tenemos, y son fases 2, no tenemos ese nivel de evidencia sólido para recomendar solo terapia dirigida a la metástasis, por mucho que veamos solo una lesión y nos apetezca, ¿eh? Pero es verdad que la evidencia que tenemos a día de hoy es la que es. Sí, yo quiero comentar exactamente la misma línea. Yo, ¿qué le hubiera dicho a este paciente si venía a mi consulta como oncólogo clínico? Tenés el factor más importante en este escenario es el tiempo de duplicación de PSA, y se veía perfectamente en esa curva como se puso logarítmico su aumento de PSA. El paciente tiene además una metástasis visceral, y coincido con lo que dice Felipe, y esto se discutió en APCC 2022, del consenso del que formo parte como miembro del panel, y entonces pude ver la evolución desde el 2019, formo parte
parte de ese panel, entonces inicialmente había mucho más entusiasmo por SBRT para obviar ADT, y el estudio STOM también tuvo mucha influencia en eso. Cuando se empiezan a acumular, ya son 9 los trabajos que muestran que intensificar a estos pacientes prolonga su vida, son todos fase 3, con sobrevida global, con su análisis incluso en pacientes oligometastásicos. Entonces, ¿no le vamos a dar docetaxel a este paciente? No lo sé, tiene una lesión visceral, puede ser hasta una discusión, pero seguro le vamos a dar una nueva hormona, eso puede ser viraterone, puede ser enzalutamida, palutamida o darolutamida ahora, pero todas ellas, incluso en pacientes recaídos, incluso en pacientes oligometastásicos, esa intensificación prolonga la vida. Uno lo que puede hacer haciendo SBRT de estas lesiones es, después de un tiempo con excelentes respondedores, dejarlos sin tratamiento. Eso también es un concepto que se incorpora, y dejarlos en remisión, permitir que aumente la testosterona nuevamente y ver qué pasa con los pacientes. Es una manera de hacer intermitencia consolidando el tratamiento local con SBRT. Pero sin duda que yo a este paciente, mi primera oferta para él no sería hacer SBRT y obviar la ADT. No, ni siquiera peor, iría por otro lado, diría, no solo te voy a dar ADT, sino que te voy a intensificar, porque es lo que necesitas, porque es lo que ha demostrado que prolonga la vida en pacientes como vos con una lesión visceral. Sí, el señor tuvo consulta oncológica, el señor no es de acá, y él se niega a recibir el tratamiento hormonal, por supuesto, pero estamos de acuerdo. Marcelo, ¿algún comentario final? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, tenemos que cerrar. Gracias a todos.